Las 9:03, las 8:03 en Canarias. La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. Hoy se celebra la primera vuelta de las primarias del Partido Popular. 66.384 afiliados, inscritos previamente y al corriente del pago de sus cuotas, votarán para elegir al presidente del partido. Como no hay antecedentes y como ese escaso 7% de militantes dispuesto a participar es un colectivo del que se desconoce todo, no hay la menor pista de lo que puede pasar. Podría incluso no ser necesaria una segunda vuelta si hoy alguien obtiene más de la mitad de los votos o saca más de 15 puntos al segundo. No hay pronósticos fiables. Hasta el momento solo se conoce el resultado de encuestas entre lectores de periódicos o espectadores de televisión, pero nada que permita deducir qué piensan esos 66.000 que tienen que votar. La tradición de las primarias en otros partidos dice que habitualmente suelen actuar dos fuerzas de signo contrario. Por un lado, los aparatos que ejercen fuerte presión y por otro lado, la tendencia de las bases a rebelarse contra los aparatos. En este caso, Cospedal es oficialmente el aparato, pero Soraya Sáenz de Santamaría es un no aparato bastante aparatoso. Se supone que ambas tienen muchas teclas que tocar, mientras que Casado, por su juventud, juega a favor de la corriente de los tiempos. Nadie sabe si el espaldarazo de Aznar le beneficia o le perjudica. Margallo, por preparación, se come a los tres juntos de un bocado, y es además el único cuyo pensamiento se conoce al detalle porque lo ha plasmado en numerosos libros. Se da por supuesto que queda fuera por edad, pero cualquiera sabe. De todas formas, cuando esta noche sepamos quién ha ganado, seguiremos sin la menor señal respecto a la renovación del partido. Los candidatos apenas se han referido a ese tema. Si tienen planes al respecto, los guardan en secreto. Sin embargo, la renovación es necesaria. Un simple cambio de líder no desencallará al Partido Popular. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Mañana de jueves con Esther Palomera, buenos días. Muy buenos días, Pepa. Con Ernesto Kaiser, buenos días. Buenos días. Mirando atentamente su teléfono, ¿qué tienes ahí? ¿Traes alguna noticia? No. Con el primer gran acuerdo parlamentario sobre la mesa ha sido trabajoso, ¿eh? Ese acuerdo parlamentario para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, con la crisis territorial y Cataluña metido en medio de la negociación y con el PP y Ciudadanos abandonando el consenso. Hoy, por cierto, el diario.es cuenta que el PP pidió el control del canal 24 horas y mantener al actual director de Televisión Española, Eladio Jareño, que lo pusieron ellos. Mantenerlo, no debió haber acuerdo y, como saben, Ciudadanos abandonó incluso el Pleno y el PP por primera vez en la historia de esta democracia no va a estar en el Consejo de Radio Televisión Española. Empezó mal la negociación, Esther, ¿eh? Empezó mal. La verdad es que arrancó muy mal. La semana pasada, cuando supimos que el Gobierno había decidido entregar la presidencia de Televisión Española a Podemos, y no tanto por los candidatos propuestos, que eran todos profesionales acreditados, sino por la sensación que se dio de una negociación oscura en la que no se estaba dando cuenta de que había cambio y quiénes estaban dispuestos a ceder o no. Pero a mí me parece que el resultado final ha sido positivo. Efectivamente, esto es la política. El Partido Socialista tiene 85 diputados, tiene que negociar, tiene que dialogar y tiene que pactar. Y el pacto significa cesiones, y ya con la presidencia de Radio Televisión Española yo creo que el Partido Socialista puso al frente de esa presidencia en la negociación a una persona ya nombrada para un cargo en Radio 3 por el Partido Popular, confiando en que el Partido Popular iba a responder a esa propuesta sumándose al acuerdo. Esto ha sido baldío porque el Partido Popular está dispuesto a hacer una oposición frontal y radical al Gobierno, haga lo que haga. Por lo tanto, yo creo que la decisión que ha tomado el Partido Popular de salirse del Consejo de Administración de Radio Televisión Española es una decisión absolutamente equivocada, como lo fue en su día, cuando tomó idéntica decisión el Partido Socialista hace unos años. Se arrepintió con el paso del tiempo de aquello y parece que está dispuesto a jugar un papel de fuerza extraparlamentaria, ¿no? De salirse de las instituciones y de no colaborar en lo que conlleva la gestión de un nuevo mapa político en España. No hay mayorías absolutas. Esto respecto a la política, respecto a Radio Televisión Española, hombre, parece que el Partido Popular no ha entendido que ha perdido el poder, que ha salido del Gobierno y que no puede seguir controlando las instituciones. En todo caso, puede cogestionar, pero no
tener el control de las instituciones bueno, de quería este país. Cogestionar, ¿no? Por lo que vemos, el canal 24 Horas y Televisión Española en su conjunto, ¿no? En exclusiva, quería gestionar el canal el canal 24 Horas. Bueno, yo creo que el resultado final es bastante positivo. Veremos en las próximas horas que el Senado va a rechazar la propuesta y por lo tanto será el Congreso quien nombre a los 4 consejeros que faltan. Uh-huh. Pero a mí me parece que el resultado es positivo. Más allá de que ahora es Televisión Española quien tiene que hacerse valer, y aquellos que van a asumir la gestión de Televisión Española como profesionales del medio tendrán que plantarse ante cualquier incursión política, que de esto es de lo que se trata, de que Televisión Española no sea de los políticos, sino que sea de los españoles. Sí, quedan cargos muy significativos, ¿no? El director de informativos, el director de Televisión Española, que son en definitiva los que deben soportar las presiones. Exacto. Yo creo que esta fase final, donde el Partido Popular pues exige el control del canal 24 horas, es decir, controlar una parte de la información que se transmite a los españoles, y sobre todo que llega en muchísimos medios rurales como la única televisión, la televisión monopólica, por así decir, por la costumbre y por todo eso, digamos, revela muy bien qué es eso. Y eso a mí me parece que es desmitificador, me parece que sea bienvenido, que al final todo el mundo haya puesto las cartas sobre la mesa, y eso es, digamos, un instrumento de la política cotidiana, y así se ha mostrado. Y eso me parece interesante porque es desmitificar, y todo lo que sea desmitificar es positivo. Obviamente contra las intenciones del Partido Popular. Yo lamento... Que quería también mayoría en el Consejo, 6. Por lo tanto, estaba planteando un programa imposible desde el punto de vista del propio Partido Popular. En otros términos, a sabiendas, planteó esto. Pero al plantear esto revela lo que es Televisión Española, Radio Televisión Española para el PP, lo que han sido los 2 cuatrienios negros de Televisión Española, de la información y de la manipulación. Ahora bien, yo lamento, yo la propuesta de Andrés Gil no me ha parecido una propuesta mala. Yo creo que, digamos, podía haber sido. Lo que pasa es que la presentación fue lamentable, y de alguna manera el Partido Socialista y el Partido y Podemos, digamos, cocinaron entre gallos y medianoche, como se suele decir, una historia sin ningún tipo de estrategia, de transparencia, sin ninguna, por así decir, pero lo digo desde el punto de vista positivo, escenificación. Fue un desastre total. Y de ese desastre pues ha surgido esto. Yo, en relación a lo que se ha decidido, veremos. Por sus obras los conoceremos y veremos. Es un consejo en principio de corta duración. Tiene que preparar las condiciones para un concurso público. ¿De corta o no? Y lo veremos. Veremos lo que tarda el concurso. Yo creo que, digamos, en este contexto desesperado, creado por el fracaso y el patinazo de la candidatura de Andrés Gil, evidentemente ya lo que vino es un poco consecuencia de lo mismo. Es decir, había que sacar adelante esto rápido, todo esto de la rapidez, que tampoco lo entiendo, Esto de la rapidez, pues crea unas dinámicas que son las que son. Entonces, insisto, yo sobre la composición final, la presidencia y todo esto, tengo en cuenta todo lo que dicen mis compañeros. Lo que ha dicho Manrique para mí es una persona muy respetable, lo tengo en cuenta. Lo que dice otro compañero, Javier Gallego, me parece respetable porque son experiencias personales sobre el que va a ser el nuevo presidente. Pero veremos a ver qué pasa. Veremos qué pasa en adelante. ¿Qué va a pasar el lunes en la reunión entre Torra y el presidente Sánchez, Esther? Bueno, de momento que se van a ver y que van a hablar. Cosa que ya para algunos medios de comunicación es noticia. Y tristemente, en una democracia que 2 representantes políticos, 2 presidentes, se sienten en una mesa a mantener un diálogo dentro de la normalidad, parece un hecho noticiable, ¿no?, en este país, lo cual es bastante sorprendente. Bueno, si escuchamos a la derecha, va a ceder y a entregar una parte de España al independentismo. Si entregamos a la izquierda, si escuchamos a la izquierda, el Partido Socialista y el Gobierno, el presidente Sánchez está dispuesto a escuchar y a intentar llegar a una convivencia pacífica con la Generalitat, como no puede ser de otro modo. Si lo que me quieres preguntar es si van a hablar de autodeterminación y de referéndum, pues se puede hablar de todo en democracia. Otra cosa es que este presidente o cualquier otro puedan conceder
ese propósito al independentismo, que no parece que ese sea el escenario. Dicho lo cual, yo creo que va a haber una situación de distensión, que se van a retirar recursos de constitucionalidad, que se va a poner encima de la mesa nuevas inversiones para la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que se va a empezar a andar un camino que hasta ahora no se había transitado con el Partido Popular en el gobierno. Yo no creo ni que este gobierno ni que ningún otro pueda atender cuáles son algunos de los argumentos del independentismo catalán, y por lo tanto que tenga que permanentemente justificar el Partido Socialista que él a lo largo de la historia de la democracia ha estado en la defensa de la Constitución, me parece que es cansino a estas alturas. A lo largo de la historia, hasta hace un mes, apoyando al gobierno del partido. No. Hace un mes no solamente apoyaba al gobierno, sino que corredactaba aquellas decisiones que el gobierno aplicó en Cataluña. Por lo tanto, sí me parece un debate cansino desde ese punto de vista. Desde luego, que sea noticia la propia reunión, que es lo que es noticia realmente, a priori, veremos si a posteriori también, da la medida de a dónde habíamos llegado, ¿no? Y que tengamos que estar diciendo que se puede hablar de todo, pues claro que se puede hablar de todo, ¿no? Pero la reunión es noticia, pero la noticia previa de la reunión hay noticia también previa. Y la noticia previa es que se han acercado los presos a las cárceles catalanas. Y eso ocurrió ayer, y no nos olvidemos que esto es un hecho importante. Parece que, como dice Torra, Kim, este es un tema obligado, es un tema obligado, pero yo le aseguro desde estos micrófonos al señor Torra que eso obligado ha llevado gestiones, y esas gestiones no son transparentes, obviamente, no son transparentes porque da vergüenza hacerlas, pero se hicieron, y se hicieron desde el Ministerio del Interior, para no herir o no provocar a las fieras en la Sala Segunda. Entonces, lo que dice Torra, a los efectos de su circunscripción electoral, de que eso es lo que debían hacer y por lo tanto no es ninguna concesión, es lo que él tiene que decir, pero no ha sido así. En segundo lugar, lo que está pasando con el Partido Popular es que ellos están llevando la misma estrategia que llevó Rajoy cuando Zapatero inició el proceso de negociación con 2004. Usted vende la Navarra, ya lo tiene decidido, ya les ha entregado Navarra. Que yo sepa, Navarra está ahí. ¿Pero colará ese mensaje? Yo no sé si colará, pero eso cohesiona, y el objetivo no es tanto... una parte de la derecha, eso es indudable. Claro, entonces eso intenta cohesionar y darle, digamos, un curso de acción. Pero eso por lo tanto, esa es la estrategia, es Aznar puro, y tal. Ahora, yo creo que lo fundamental de la reunión es que hay márgenes de negociación importantes. Esto es lo que hay que desmentir, que esa reunión es una reunión simplemente para hacerse la foto. Y hay márgenes importantes. Hay 12 leyes en el Tribunal Constitucional que están suspendidas. Y esas 12 leyes, alguna de ellas, van a ser los recursos inconstitucionales van a ser retirados por una sencilla razón. Porque el PP enviaba los recursos de inconstitucionalidad de manera automática. Le importaba un pimiento el contenido de esos recursos, por definición. Y además, en muchos de esos casos no tiene ninguna carga presupuestaria. Hablamos solo de competencias sin ninguna carga presupuestaria. De todas maneras, la situación de acercamiento de los presos provoca hoy una paradoja curiosa, ¿no? Sobre todo leyendo la prensa catalana, y es que esos presos independentistas que han sido parte de la Generalitat, que ahora mismo tienen a su cargo compañeros de batalla, están bajo jurisdicción penitenciaria de la Generalitat, y cuenta la prensa catalana el reglamento, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, en fin, lo que pasaba aquí cuando estaban en las cárceles en Madrid, la aplicación de la ley y el reglamento. 9:17, 8:17 en Canarias. Carolina Gómez, la bolsa. Pues abren en verdes todas las bolsas europeas, incluido el IBEX 35, que sube hasta ahora un 0,86%, hasta los 9.841 puntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida a la cadena SER. ¿Tienen las cuentas del Estado ya en la cabeza? Sí. ¿Todas? Estoy trabajando, todas no, pero estamos trabajando intensamente estos días, y una de nuestras prioridades fundamentales pasa por diseñar un presupuesto que dé respuesta pues a todos los proyectos y todas las expectativas que tienen los ciudadanos. Usted dice que hay que hacer que la recuperación económica llegue al bolsillo de los ciudadanos. ¿Tiene margen en el presupuesto que ha heredado de Rajoy para este año? En ello trabajamos y estamos fundamentalmente pensando en las cuentas del año 2019. Ya decidimos caminar sobre los presupuestos que recientemente, en el día de hoy,
se han publicado y por tanto que son presupuestos que no son los nuestros, pero que nos van a permitir hacer esta transición, y en lo que estamos pensando ya es en los ingresos que vamos a tener para el año que viene y fundamentalmente en aquellas partidas de gasto que cada uno de los departamentos está diseñando. Pues vamos por parte. Ingresos, subirán los impuestos. Yo diría que lo que está trabajando el Gobierno y está en sintonía con Europa es en encontrar espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI. No se trata de subirle los impuestos a los ciudadanos, no vamos a hacerlo. IRPF, ¿no? No, IRPF no. Lo que vamos a hacer es básicamente dar respuesta a los retos de la tecnología, de la globalización, de la economía colaborativa, de aquellas áreas de actividad que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional, que no estaba diseñada, contando con estos nuevos nichos de actividad y que están provocando, de un lado, una competencia desleal para sectores tradicionales, por ejemplo, los sectores del comercio, y por otro lado, que tienen que contribuir en gran medida y en mayor medida a lo que es la redistribución de las rentas y los servicios públicos de los ciudadanos. Vamos a concretar, ministra. O sea, que el impuesto a las grandes tecnológicas que avanzó ya Montoro, este Gobierno tiene intención de aplicarlo. Sí, este Gobierno tiene intención de llevar al Congreso de los Diputados la llamada tasa Google, o lo más correcto sería la tasa tecnológica, que permita pues que ese área de actividad, como es la área que se ha desarrollado con motivo de la revolución tecnológica, pueda aportar, que no está aportando en la medida que aporta otro grupo empresarial. ¿Y cómo piensa el Gobierno conseguir que las empresas paguen más por el impuesto de sociedades, que es uno de los objetivos que se ha fijado su ministerio? Hay diferentes propuestas encima de la mesa y quizá la más efectiva por la que nos inclinamos es por establecer a partir de un determinado beneficio un tipo mínimo. Es decir, que si por ejemplo estamos hablando de que tengan que pagar en torno al 15%, no se puedan aplicar deducciones posteriores. Porque la realidad que está ocurriendo en este momento es que la contribución que están haciendo las empresas, y la que más nos preocupa son las grandes empresas, las que tienen margen para poder aportar, no se adecua el tipo teórico, el que se le podría aplicar al real que sale después de practicar toda una arquitectura de deducciones que tienen una gran complejidad y que hace que al final pues esté en torno al 12%, ese tipo medio. Nuestro interés es que haya un tipo mínimo a partir del cual no se puedan aplicar deducciones añadidas y por tanto contribuyan en la medida en que su cuenta de resultados, sus beneficios así lo indique. ¿Y el impuesto a la banca para sostener las pensiones, lo mantienen? ¿Lo tienen ya definido? Estamos trabajando en un impuesto que es bastante novedoso porque no hay tanta referencia en el entorno europeo. ¿Seguirá siendo finalista? Seguirá siendo finalista para Seguridad Social, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, el darle sostenibilidad a las pensiones al medio plazo, que pasaría por buscar fórmulas de financiación añadida, por ejemplo, una imposición fiscal, en este caso a la banca, pero también por la mejora de los salarios, de las retribuciones, que sin duda también contribuye a que las cuentas de la Seguridad Social se puedan sanear. ¿Han hablado ya con la gran banca española sobre esto? Yo creo que la banca española sabe de todas las iniciativas que tenía previsto el Partido Socialista, algunas de ellas también el Partido Popular, y por tanto es evidente que cuando a un sector se le aplica una fiscalidad tampoco se pretende que ese sector lo reciba con agradecimiento, ¿verdad? Pero sí queremos que sea comprensivo a que vamos a hacer algo razonable, progresivo, que permita pues que se contribuya en el negocio financiero en la medida en que otras empresas también lo hacen y por tanto que puedan aportar porque hay margen para poder hacerlo. ¿Y nos puede precisar lo que la ministra Rivera llama impuestos medioambientales? Dice, la transición ecológica exige nuevos impuestos medioambientales. ¿Tienen ya una relación de ellos? Junto con los impuestos tecnológicos, los de la banca, los medioambientales, y yo diría aquellos que promuevan la igualdad, que también es un área que estamos explorando para intentar que también la fiscalidad contribuye a que la sociedad se feminice y las empresas también incorporen elementos de novedad. ¿A qué se refiere en concreto? Me refiero en concreto a estar estudiando capacidad de deducciones en los términos en los que las empresas pues tengan una política de igualdad efectiva, pues que permita una real conciliación y que permita la incorporación de las mujeres a posiciones de responsabilidad, que es quizá el gran gap que tiene en este momento el sector empresarial. Decía que en la parte medioambiental, más que un afán recaudatorio que no aporta,
recursos significativos, de lo que se trata es de diseñar una política que sea disuasoria con las conductas agresivas, con el medio ambiente, y por tanto todo lo que sean establecer gravamen añadido a aquellos productos contaminantes, una prioridad del Departamento de Transición Ecológica, y nosotros recogeremos aquellas propuestas que se entiendan razonables para que realmente también haya una fiscalidad verde que nos permita, conjuntamente con la igualdad, ir caminando hacia la sociedad que aspiramos. Con una legislatura tan incierta como esta, porque la duración nadie la tiene predeterminada, pero en cualquier caso, aunque dure hasta el final, solo tienen 2 años, ¿todo esto estará en vigor el año que viene? Todo esto tiene que empezar a tramitarse ya, porque algunas de las figuras fiscales no pueden ir en la ley de presupuesto, puesto que son de nueva creación, sino que empezaremos desde ya a llevar al Congreso de los Diputados esos proyectos de ley que permitan la creación de la figura y que permita que su entrada en vigor sea lo más próxima posible a principios del año que viene. Ministra, y ahora toca cuadrar. Todo esto de lo que estamos hablando son ingresos que desde el punto de vista del Gobierno incrementan, por lo tanto, las cuentas públicas. ¿Eso permitirá elevar el techo de gasto que tienen que presentar en septiembre? Ese es el objetivo. ¿Cuánto? El objetivo, todavía no le puedo aproximar esa cifra, porque además me gusta que con lo que son cantidades concretas tan relevantes como el techo de gasto, ajustarla en todos sus términos, pero de lo que se trata justamente es que estos ingresos permitan recuperar parte del gasto social que se perdió con motivo de la crisis, iniciar nuevos proyectos e impulsar la actividad económica, que sin duda serán motores para el crecimiento del país. Toda esa ecuación, ingreso y gasto, da lugar a una cifra que la pondremos en conocimiento del conjunto de la ciudadanía cuando tengamos todas las cuentas. Pero hechas. que incrementa el techo de gasto. Tiene que incrementarse. El techo de gasto. No me quiero olvidar, antes de ir al gasto, de los autónomos, porque la ministra de Trabajo dijo esta semana tienen que cotizar por sus ingresos reales. Bueno, se nos llenó el buzón de voz de la SER de autónomos diciendo que efectivamente hay muchos de ellos que no pueden ni pagar la cuota, pero también muchos otros que son autónomos y que tienen grandes despachos de asesoría en las grandes capitales y que declaran unos ingresos de 1.000 euros al mes y que todo el mundo sabe que eso no es así. ¿Cómo fiscalizar eso? Yo diría que efectivamente la ministra trasladó una realidad, que en la medida de lo posible sería bueno y conveniente que cada uno pudiera cotizar en función de lo que estaba ganando y que eso se hiciera dentro de una planificación que permita también que negocios que pueden tener una cuenta de resultados que de un mes para otro puede implicar variaciones, sepan a qué fiscalidad se enfrentan promedio a lo largo del año. Pero justamente yo creo que igual que estamos hablando de conseguir nuevos ingresos por áreas de actividad nuevas, tenemos que intensificar la lucha contra el fraude fiscal. En definitiva, de lo que se trata cuando alguien no declara lo que le corresponde es que está o bien haciendo una ilusión fiscal, que algunas veces la ley lo permite, en esa arquitectura que tiene de deducciones, bonificaciones, que a veces es complejo el poder moverse, que algunos se llevan sorpresas cuando luego la agencia tributaria presenta una contradeclaración o hace una inspección, pero por otra parte hay una línea clara en el Ministerio de Hacienda y en los diferentes departamentos, que es intentar encontrar aquellas áreas donde se produce evasión real de los impuestos para que todo el mundo contribuya. Lo peor que puede pasarle a la fiscalidad es que los ciudadanos tengan la impresión de que la clase media trabajadora contribuye en mayor medida de los que tienen grandes rentas. Eso, evidentemente, hay que cambiar esa sensación, porque esa sensación atenta directamente contra lo que es el sentido de la fiscalidad. Ministra, ¿la agencia antifraude forma parte del pacto entre Sánchez e Iglesias también? Yo no conozco que haya ningún pacto explícito en el que se planteen medidas que haya que acometer en esta legislatura. Otras veces cuando ha habido pactos de gobierno entre... Digo para la gestión, como ha ocurrido en Radio Televisión Española, que nos enteramos a posteriori. Sí, pero por eso lo digo, ¿no? Que cuando hay gobiernos coaligados, hay, digamos que programas que se ponen en marcha y se gestionan conjuntamente, no es el caso del gobierno socialista, y por tanto nuestra obligación es llegar a acuerdos y a consenso en aquellas medidas que necesiten del beneplácito del Congreso de los Diputados. Con Podemos y con el resto de fuerzas políticas. Y por tanto, para mí el abanico se abre a todas las fuerzas políticas para intentar negociar las diferentes cuestiones que tienen que ver con mi área de actividad. Evidentemente Podemos será de los primeros en llamarse para ver si efectivamente la confesión de las cuentas públicas responde también
en gran medida sus expectativas. A pocos políticos le toca, como a usted, traspasar una línea en pocas horas, porque era consejera de Hacienda de una comunidad autónoma que hizo de la reclamación de la reforma del modelo de financiación autonómica su bandera, y al día siguiente era ministra del Gobierno de España que dice no vamos a hacer la reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Dejaron un poco colgada de la brocha a su jefa antigua, a Susana Díaz, ¿no? Bueno, no era esa la intención. Yo creo que el presidente quiso, en este tema, igual que en los temas que tienen que ver con otras áreas, como la reforma laboral, dejar claro y ser consciente de las limitaciones que tiene esta legislatura y, por tanto, no crear expectativas que posteriormente no se puedan cumplir. Igual que el presidente dijo que no era posible una reforma integral, porque eso conllevaría muchos elementos, no solo la mejora de la financiación, la armonización fiscal entre comunidades autónomas para evitar asimetría, la redefinición del Consejo de Política Fiscal y las mayorías que en él se componen, la posibilidad de hacer reestructuración de deuda, el destino del FLA, es decir, la reforma de la financiación tiene muchas variables a su interior, pero igual que dijo eso, dijo con claridad que en esta legislatura se producirían mejoras en la financiación de las comunidades autónomas. Hasta los 16.000 millones de euros en que cifraban ustedes las necesidades de las comunidades cuando hablaban de reformar el sistema. No creo que podamos llegar a ese nivel de recursos y evidentemente de lo que estamos hablando sin hacer una reforma integral del modelo es en intentar que sea más confortable el tránsito de la senda de estabilidad que están atravesando las comunidades autónomas, que han sido cumplidoras con los ayuntamientos y que han salvado el cumplimiento del déficit hasta la fecha al Reino de España, y por otra parte también tener capacidad de poder dedicar más recursos a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a lo que son los pilares del estado del bienestar. Yo creo que en este país el debate no está tanto en torno a cuánta es la financiación que cada una de las administraciones tenemos que tener, como cómo blindar la financiación de determinadas competencias. O dicho de otra manera, si la sanidad reside en comunidades autónomas y es una prioridad de Estado, tendrá que ser acompañada a su impulso con los recursos. Si la prioridad son las políticas sociales, pues también hay que acompañarla con los recursos. Por tanto, me gusta hablar más de ciudadanos que hablar de administraciones o de territorios, y de lo que se trata es de acompañar el impulso a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la seguridad social, y eso conlleva mejor financiación para las comunidades autónomas. Ministra, el lunes el presidente del Gobierno recibe en la Moncloa al presidente Quintorra. Es una reunión en la que van a hablar de todo, pero hay un documento de partida con 45 puntos, muchos de ellos sin carga presupuestaria, pero algunos que la tienen: inversiones, deuda acumulada, por ejemplo, en políticas sanitarias, en dependencia o en becas, y que reclama la Generalitat. ¿De dónde saldrá el dinero si se producen acuerdos en esa reunión entre el presidente Sánchez y Quintorra? En todas las reuniones que se van a desarrollar del presidente con los presidentes de comunidades autónomas, su interés es expulsar el Estado de la comunidad autónoma de manos del propio presidente o presidenta, y por tanto eso dará lugar a una serie de prioridades que posteriormente habrá que incorporar en la medida de nuestras posibilidades al presupuesto con absoluta transparencia y por tanto con conocimiento del conjunto de las administraciones públicas, y habrá que priorizar dentro de todas esas cuestiones que se le planteen al presidente aquellas que se entienda que pueden resultar de mayor beneficio para los ciudadanos. O dicho de otra manera, no hay paquetes presupuestarios para cada territorio. Esto no se hace, el puzzle no se compone de esa manera, sino que lo que se hace es básicamente recoger las aspiraciones que pueda tener en este caso el presidente Torra, o que tuvo el Lehendakari la semana anterior, o la presidenta de la Junta de Andalucía dentro de 2 semanas cuando venga, y luego pues priorizar dentro del paquete de inversiones aquellas que puedan considerarse prioritarias, dentro del paquete de mayores recursos, o dentro del paquete de reestructuración de deuda aquellas que sean importantes. Pero me gustaría aportar un matiz: aquellas cuestiones que de una comunidad autónoma puedan beneficiar al resto, se hará extensible a todas aquellas que cuenten con esas condiciones. Matiz importante, porque estará todo el mundo con la calculadora en la mano. Sí, yo creo que todo el mundo siempre está alerta a cualquier reunión que se produzca. Es lógico que todo el mundo esté alerta, porque los recursos son competitivos y todo el mundo aspira a conseguir los máximos posibles. 2 cosas muy concretas, ministra. ¿Han pensado aplazar el pago de la deuda del FLA a las comunidades o hacerles una quita? Estamos viendo los planteamientos de reestructuración de deuda que tenía el gobierno anterior, por una parte en relación con que algunas comunidades que tienen dificultad de que se les cubra por parte de las entidades financieras la deuda al corto plazo puedan llevarla al medio plazo, es decir, puedan hacer una pequeña reestructuración de la deuda, pero por otra parte también abordar la totalidad
de la deuda que las comunidades tienen con motivo del FLA, porque nuestra intención es que vuelvan a los mercados de forma progresiva y, de hecho, tenemos inminente la autorización de las primeras comunidades autónomas que van a volver a financiarse por sí mismas a los mercados, lo cual da una señal de normalidad y también de recuperación de competencias, porque hay que decir que el FLA fue un instrumento que utilizó el gobierno anterior para recentralizar determinadas competencias que estaban delegadas en las comunidades autónomas. Terminamos como empezamos, hablando de los ciudadanos. Mire usted, a las 6 de la mañana escuchábamos a este oyente de la SER. Buenos días, Ramón desde Valencia. A todo esto, ya tenemos gobierno de izquierdas. ¿Y ahora qué? ¿Se acuerdan de los parados de larga duración? Esos parados como yo, con 47 años, que hace años que no trabajamos, que no tenemos perspectivas de encontrar trabajo más que si buscas y te apuntas a algún taller de empleo y ya que te toque ese taller de empleo es más difícil que te toque la primitiva. ¿Se acordarán de nosotros? ¿Se acordarán de los parados de larga duración? El empleo no lo crea el gobierno, pero las condiciones sí. Sí, no solamente nos acordaremos, sino que nuestra principal preocupación son estas personas como él, que tienen esta situación. Nos quita el sueño el que haya personas que no puedan desarrollar un proyecto de vida por motivos de que no encuentran una oportunidad en el mercado laboral, que tenga la seguridad de que pondremos todos nuestros activos, nuestro talento, nuestra capacidad de imaginación, para que el conjunto de la sociedad justamente esté velando porque estas personas puedan tener una oportunidad. Ministra de Hacienda, gracias y suerte. Muchas gracias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Y con Ernesto Kaiser y Esther Palomera. Esther, una ministra que viene con las cuentas en la cabeza, ya las traía, ¿eh? Bueno, yo creo que Montero es una ministra que viene aprendida y eso se agradece, ¿no? Porque hay otros que no tienen tanta experiencia en la gestión. Ella no solamente tiene experiencia, sino un gran conocimiento de la materia que le ha tocado gestionar. Además de una especial habilidad para despejar a córner aquellas preguntas que le has hecho y que prefiere no meterse o no pisar esos charcos, como es la presidencia de la Oficina Antifraude, que Podemos parece finalmente que va a controlar y que, como consecuencia de esa negociación y de esa oferta que hizo el presidente del gobierno a Pablo Iglesias para que presidan algunas empresas públicas en este país, lo cual no debe tampoco sorprendernos mucho, puesto que Podemos es necesario para que el Partido Socialista pueda sacar adelante algunas iniciativas. Me parece especialmente interesante, que ya se sabía, pero bueno, me parece, además de interesante, muy valiente por parte de este gobierno, seguir adelante con la propuesta del impuesto a la banca y con la revisión del impuesto de sociedades. Es fundamental para que en este país empiecen a tributar y a pagar más quienes más beneficios tienen. Ernesto. Bueno, en fin, yo creo que es una mujer muy avasalladora, por así decir, ¿no? En el sentido, ella es licenciada en medicina y cirugía, si no recuerdo mal, y su aproximación a los temas es una aproximación muy directa. Yo diría que no he visto realmente que despejara muchos balones afuera o al córner, pero esenciales, digo, en lo esencial, ¿no? En los impuestos y tal. Ella ha dicho que ella quiere, digamos, el gobierno quiere terminar con la sensación de que la clase media trabajadora es la que más aporta en este país, que ha aportado la recuperación, y yo le diría a la ministra que no es una sensación. Lo dramático es que no es una percepción. La desigualdad en este país es, terrible. Y hay gente que propone más desigualdad todavía. Por ejemplo, Ángel Gurría, el director gerente de la OCDE, que ayer propuso una reforma del sistema de indemnización porque en este país son muy, muy generosas. Sí, un despido más barato todavía en un país donde se despide con tanta facilidad, como hemos visto. 9:47, 8:47 en Canarias. Vamos a hacer una porra aquí, sobre el PP. Así que... Análisis. Una porra análisis, id preparándola. En el distrito de Salamanca, en la capital de España, en Madrid, hay una sede del Partido Popular en la calle Goya. Es en la que se espera que vote hoy Pablo Casado, en torno a las 12 de la mañana, y Soraya Sáenz de Santamaría en torno a las 12:30. Quien está allí ya es nuestro compañero Rafa Muñiz. Buenos días.
¿Qué tal, Pepa? Buenos días. Pues una sede donde todavía cuelgan en las paredes fotografías de la campaña electoral en la que ganó José María Aznar. También hay fotos de Fraga, Rajoy y Cristina Cifuentes. Poco a poco van llegando aquí los primeros afiliados del PP. Todavía hay más periodistas, eso sí. Guillermina, por ejemplo, que lleva 42 años en el partido y nos acaba de decir que las primarias se están celebrando en unas fechas muy malas. En esta sede se pidieron las primarias hace muchísimos años, con lo cual la sensación es muy buena de que tenemos primarias. Entonces estoy encantada de votar a quien quiera y como puedo. A ver, yo creo que es una época muy mala. Hay muchísimas personas que están ya de vacaciones y ese es el problema. Esto, si lo hubiesen hecho a lo mejor en el mes de octubre, habría sido un bombazo. Los votantes tienen 2 urnas de cartón para depositar su voto, en una el candidato, en otra la de los compromisarios. Y es curioso, Pepa, porque los voluntarios habían colocado urnas de cristal en un primer momento, pero han sido reemplazadas por otras de cartón donde no podemos ver el número de votos que están depositando. Gracias, Rafa. Dolores de Cospedal vota en Albacete, en torno a la 1 de la tarde, nos dicen. Nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana, en la sede provincial del PP en la capital, en Valencia, está Ana Talens. ¿Qué ambiente hay ahí? Buen día. Buen día, pues una veintena de personas se ha acercado a esta sede que ha abierto sus puertas a las 9 de la mañana para que se pudiera comprobar que todo está en orden. La sala de votación está en el tercer piso. Las 19 urnas que aquí son de metacrilato transparente están dispuestas en mesas en forma de U. Hay 2 urnas, una para votar a los candidatos a la presidencia del partido y otra para votar a los compromisarios. Aquí van a votar unas 500 personas. La sede del PP es uno de los 81 puntos de toda la provincia, 150 en la Comunidad Valenciana. El partido espera una elevada participación de los inscritos en un proceso que no es nuevo para los militantes del PP de la comunidad. Ya hubo primarias el año pasado para elegir a la presidenta del partido, Isabel Bonich. Bueno, de momento variedad de urnas. Y en Sevilla, Maricruz Barroso, buenos días. Buenos días, Pepa. Pues acaban de abrir las urnas en la sede regional del PP andaluz, aquí en la céntrica calle San Fernando, frente a la universidad, con no demasiado tránsito de personas a esta hora en esta mañana fresca de julio. Turistas y estudiantes, sobre todo, que acuden a la revisión de sus exámenes enfrente de este edificio. Ya están llegando, eso sí, los primeros afiliados para votar, una vez constituidas las 11 mesas en la planta baja de este edificio. Aquí en la sede regional van a votar, Pepa, los 900 inscritos en Sevilla capital. En Andalucía, el territorio con más peso entre los populares, votarán casi 12.000, que eligen también a 570 compromisarios. Variedad de urnas, horario dentro de una jornada laboral, porque es de las 9:30 a las 8:30 de la tarde la votación en un día laborable, un jueves. Un minuto para porranálisis. Ernesto, ¿quién gana? Yo siempre pensé que iba a ganar la misma persona y que va a ganar Cospedal, probablemente por una mayoría no muy grande, pero yo creo que hay 2 cosas en ese minuto que me das. Primero, el número de gente que va a votar. Yo creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa en el sentido negativo. Por lo que decía nuestra entrevistada, de que son malas fechas, el mes de julio es mala fecha, por un lado. Y por otro lado, porque el PP está profundamente desgastado en sus cimientos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que ayer el acto de Casado fue un acto desbordante, había muchísima gente joven, pero me da la impresión de que, entre otras cosas, el apoyo de Aznar le ha perjudicado. Más que beneficiarle. ¿Y tú, Esther, arriesgas? No arriesgo, porque la militancia del Partido Popular está sin testar en lo que se refiere a la democracia interna. Por lo tanto, no tenemos elementos para comparar cómo han votado en otras ocasiones. Es la primera vez que se les pregunte, por lo tanto puede ser una sorpresa. Dicho esto, yo creo que hay algo que es mucho más importante y que va a determinar el resultado. Después del gran fiasco del censo de militantes del Partido Popular, lo que se ha demostrado es que el Partido Popular es mayoritariamente un partido de cargos. Por lo tanto, son los cargos quienes van a decidir quién quiere que esté al frente del partido. Eso no es lo mismo que un militante de base que no tiene ninguna responsabilidad orgánica o institucional. Lo que está en juego es otra cosa. Por lo tanto, yo creo que la clave está ahí en el resultado. Sí, Ernesto. No, solo añadir a lo que dice Esther, que los que van a votar por los candidatos también van a votar probablemente en el mismo sentido por los compromisarios. Por lo tanto, aquellos que no tengan compromisarios, aquellos que no pasen el primer corte, no tienen compromisarios. La próxima vez que nos veamos con Ernesto Ekaizer le recordaremos su porra en esta guerra. No fue porra, fue análisis. De los populares. Porra análisis de Ernesto Ekaizer. A ver si la ganas. Hasta luego. Buena semana, un beso y un beso también para Esther Palomera. Adiós. Otro para ti, papá.